En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Juanito reconoció el número 11 en la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allí se había de entrar sin duda, pisando plumas y aplastando cascarones. Preguntó a dos mujeres que pelaban gallinas y pollo, y le contestaron, señalando una mampara, que aquella era la entrada de la escalera del 11. Portal y tienda eran una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid primitivo. Y entonces se explicó Juanito por qué llevaba muchos días estupiñá pegadas a las botas plumas de diferentes aves. Las cogía al salir, como las había cogido él, por más cuidado que tuvo de evitar al paso los sitios en que había plumas y algo de sangre. Daba dolor ver las anatomías de aquellos pobres animales que apenas desplumados eran suspendidos por la cabeza, conservando la cola como un sarcasmo de su mísero destino. A la izquierda de la entrada vio el delfín cajones llenos de huevos, acopio de aquel comercio. La voracidad del hombre no tiene límites y sacrifica a su apetito no solo las presentes sino las futuras generaciones gallináceas. A la derecha, en la prolongación de aquella cuadra lóbrega, un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves. Retorcía los pescuezos con esa presteza y donaire que da el hábito, y apenas soltaba una víctima y la entregaba agonizante a la desplumadora, cogía otra para hacerle la misma caricia. Jaulones enormes había por todas partes, llenos de pollos y gallos, los cuales asomaban la cabeza roja por entre las cañas, sedientos y fatigados, para respirar un poco de aire. Y aun allí los infelices presos se daban de picotazo por aquello de si tú sacaste más pico que yo, si ahora me toca a mí sacar todo el pescuezo. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo del capítulo 4 de la primera parte de la novela Fortunata y Jacinta, publicada en 1887. Su autor, el prolífico escritor canario Benito Pérez Galdós. Se dice que Fortunata y Jacinta es una novela de argumento sencillo, pero de una gran complejidad significativa. Es la historia de dos mujeres, auténtica, sincera y algo primitiva la primera, y un ángel de la sociedad la segunda, ambas unidas por el amor hacia un mismo hombre, vacuo, inmoral y pusilánime, pero de buena familia. En este capítulo 4, el protagonista, Juanito Santa Cruz, conocerá a Fortunata. Muchos recordamos la versión para la pequeña pantalla dirigida por Mario Camus, que en varios capítulos emitió Televisión Española a principios de los años 80. Encabezaban el reparto Ana Belén como Fortunata, Maribel Martín en el papel de Jacinta y François-Éric Gendron como Juan. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 66. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés.
y es que el 10 de mayo se cumplen 181 años del nacimiento del novelista, dramaturgo, cronista y político Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. Fallecería en Madrid el 4 de enero de 1920. La influencia de Ramón de Mesonero Romanos, periodista y escritor costumbrista madrileño, en Galdós, se pone de relieve en la novela Fortunata y Jacinta. En ella nos presenta en el tercer capítulo de su primera parte a Plácido Estupiñá, personaje al que se hace referencia en el texto con el que hemos comenzado el programa y que se haya inspirado en Mesonero. Sus fechas de nacimiento serán las mismas. Estupiñá, además, al igual que Mesonero, es un testigo de importantes acontecimientos históricos. Este personaje fundaba su vanidad en haber visto toda la historia de la España del siglo XIX. Galdós retratará en esta figura secundaria a un hombre honrado, fiel, ya maduro, muy hablador, que establecerá en su tienda de la Plaza Mayor una tertulia que, según palabras textuales, fue la más animada y dicharachera de todo el barrio. Mesonero se convierte así en personaje galdosiano. Es un placer para mí presentaros a la primera invitada de esta tarde en la estantería. Isabel Pérez Aranda es una poeta de cuerpo entero, raíces profundas y sólida palabra. Graduada en Bellas Artes, Isabel es además una artista plástica, una escultora dotada de exquisita sensibilidad. Natural de Guadix y residente desde hace años en Benidorm, provincia de Alicante, hoy ha venido a hablarnos de Centinela, su tercer libro en solitario. Centinela, poemario que comienza con una dedicatoria que reza literalmente a cuantas mujeres enfrentan con coraje el desafío del cáncer y con prólogo de Bernardita Maldonado, se presentó el pasado viernes 12 de abril en el edificio El Torrelló de Benidorm, con enorme afluencia de público y una importante repercusión en los medios. Particularmente, os recomiendo la entrevista que se le hace a Isabel en el número del 18 de abril de la revista digital Ahora te leo, publicación editada por nuestras amigas de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Arte, La Oruga Azul, con sede en Guadix. Bienvenida, Isabel, amiga, a esta que es tu casa. Es todo un privilegio tenerte hoy entre nosotros. Hola, soy Isabel Pérez Aranda, nacida en Guadix y actualmente residiendo en la provincia de Alicante. Comenzaré con un saludo afectuoso a los oyentes del programa La Estantería, en Radio Proverso, programa dirigido y presentado por Tomás Sánchez Rubio. Os voy a hablar de mi poemario, Centinela, que ha visto la luz en este 2024. Intentaré adentraros en él, intercalando fragmentos y secuencias a lo largo del texto. Este libro nace como una crónica de la incertidumbre y ante la necesidad de sobreponerse a lo inesperado, aquello que el universo guarda para sorprendernos. Cuando escribo enfrento los miedos, que por alguna razón al escribirlos se amainan. No es cuestión de quitarles importancia, sino de hacerlos más llevaderos. Que el cuerpo y la mente se acompasen en lo cotidiano, se apoderen del lenguaje, dialoguen y diserten de lo que verdaderamente importa. Cada 15 minutos, una mujer es diagnosticada de cáncer de pecho. Hay en el cuerpo de las mujeres un espacio preliminar, donde permanece atento el centinela, que da voz de alarma cuando el cáncer pone en peligro nuestras vidas. Así pues, hay una línea de actuación con las emociones, que deambula en centinela, y una condición de entender, quizás de saber, de qué manera habremos de encajar el sesgo helador de una palabra, de cómo gestionar los días sin caer en el victimismo, de cuánto ampliar el horizonte en esta nueva perspectiva, o hasta que la bruma o espejismo se disipen, hasta que el tiempo crezca y las voces se acallen. Dice Zein que el bienestar está
se está quieto, el dolor siempre busca la causa de las cosas, esas que aún no se ven, pero existen. Quizás esta musicalidad aliente a reconocer el trayecto, espacio en la memoria que ya ocupas, memoria ya curtida que me otorgas. Los versos en centinelas se articulan con las leyes de la gravitación. Cada una de ellas conviven en el proceso creativo del poema, donde el pensamiento y la palabra son el catalizador del verso. A partir de aquí, la palabra que también me acompaña en los libros de otros, en las obras de otros, me transmiten esperanza, me completan y desarman cualquier suspicacia, porque sé que debo seguir el instinto, sé que debo fijar los espacios, no sea que olvide aceptar los cambios. En este proceso de gestación, en el poemario, hay un estado, un hábito, quizás la capacidad de prescribir la paciencia como virtud, que admito reaprender por inercia y a destiempo. Y en esta tesitura centinela gravita una órbita en la que se cobijan la inercia, la masa, la fuerza y aceleración, la acción y reacción. Cada una de ellas se hace presencia en los textos. Una como materia atemporal que discurre en descontrol y en pérdida de intuición que devora. Otras se entregan latentes a que canten las olas, que estallen de espanto rompiendo la roca. Y así se determina el rasgo de aceptación, la fuerza de voluntad, los deseos palpables de seguir, salir de puntillas a observar los días, saltar si hace falta, vomitar la espina. Cuenta centinela que, con todo y desde el ángulo que lo mires, la vida es un portento, principio y fin de variables infinitas, ecuación aleatoria a su deriva. Y en esta deriva hay de hacer mención a la prologuista de centinela, amiga y cómplice de la palabra, Bernardita Maldonado, que me recuerda que el verdadero eje que sostiene y vertebra el movimiento de esta órbita libro, que es centinela, es la vida misma. Seguidamente leeré un poema. Medito si esta parte estirpada, hueco que deja la herida, será ocupada por otra piel, o se contraerá de manera eficiente, prestando a olvidar como las otras. Estudio cada espacio del cuerpo que me habita, surcado de cicatrices, restaurado, reparado como si de un barco se tratara, para seguir a flote. Lo pienso como símil poético, sonrío, en defensa y deriva necesaria de tregua. Cuando ensayo dormir, explora el dolor parajes ilesos, demora la escena, desafía cualquier certidumbre. Entre lo que deseo y presiento, admito alojarme en la fase repleta de efectos, donde conviven los sueños. Ella está sentada en una silla cosiendo, refresca sus pies en un riachuelo. Quiero volver al sueño de estampa idílica, no puedo. Ella me habla, no recuerdo qué, pero sí recuerdo un quehacer, aquello que siempre la hacía feliz. Te escribo estas letras, madre, para que sepas que estoy bien, que te espero en otro sueño. Os leeré otro poema. Si fuésemos capaces de mostrarnos con nuestro propio corazón, cuando estos años pasen a ser un reducto de otra vida, cabría la posibilidad de mudar la piel, como las serpientes. El camino se acorta, se reduce a la mínima expresión. Detesto pasar por las cosas sin acierto, sin reflexionar, adormecida y a la vez en otra esfera. Quizás esta condición es
consustancial al nacimiento, deslizándonos de un dolor ajeno, en ese primer instante de vida, cuando todo comienza, cuando nada se sabe. Si somos capaces de mostrarnos con nuestro propio corazón, sin máscaras, sabremos detectar la importancia de los días. Quitemos los sobrantes. La amistad nos arma de alegría. La mejor terapia es vivir, y esa droga permanente que es reír. Gracias a todos los oyentes. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces, en cierto modo relacionadas formalmente, de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por el término chapuza. Como todos sabéis, consideramos vulgarmente una chapuza a un trabajo que se ha realizado mal, de una manera rápida y sin esmero alguno, o también al que se ha hecho de modo provisional. De quien realiza tal labor decimos que es un chapucero. Pues bien, la palabra chapuza nos llega del francés chapuis, traducido como chapuz o tajo al español, proveniente a su vez del francés antiguo chapuisier, a partir del bajo latín capulare, que tenía el sentido de tronchar. En efecto, el tajo o chapuz era el trozo de madera grueso y pesado sobre el cual se cortaba la cabeza a los condenados a la pena capital, o también el utilizado por los cocineros o carniceros para partir y picar la carne sobre él. Pues bien, parece ser que el trabajo a veces no esmerado del verdugo, quien con cierta frecuencia no cortaba limpiamente por donde debiera, daría lugar al sentido de chapuza que conocemos hoy. No obstante, para el diccionario de la Real Academia Española, un chapucero era también, antiguamente, como se le llamaba al herrero, que fabricaba clavos, trébedes y otras piezas bastas de hierro. En segundo lugar tenemos chapotear. Para la Real Academia el verbo se formaría a partir de la voz onomatopéyica chap, que reproduciría el sonido que se hacía al manotear sobre el agua, definiendo chapotear como el producir ruido al mover las manos o los pies en el agua o el lodo, o bien al pisar estos. Sin embargo, otras fuentes relacionan al verbo chapotear con subputeare, formado a partir de subputeus, bajo el pozo. Tal verbo, subputeare, significaría literalmente, desde el latín, bañarse en el pozo o bajo el pozo. Chapuzón, pues, vendría de aquí, y no de la forma explicada anteriormente, chapuza. En tercer lugar tenemos chusco. Aparte de mendrugo o trozo de pan, la RAE viene a definirnos chusco como un adjetivo referido a la persona que nos resulta graciosa, chistosa o pícara. Unos lo consideran un galleguismo, proveniente de chuscar o choscar, con el significado de guiñar un ojo, y que se encuentra formado a partir del latín clausicare,
de claudere, que significaba cerrar. No obstante, ya en su diccionario de la lengua castellana de 1907, el escritor y filólogo italo-argentino Matías Calandrelli explicaba que la palabra chusco provendría del italiano zurlo o zurro, con Z, del verbo zurlare, bromear, a partir de una hipotética forma surillare, compuesta a partir del latín surire y el sufijo illare, y que primero se referiría a los animales en celo y luego a las personas alegres y de buen humor. En cuarto lugar tenemos el término chalado. El término chalado es habitual utilizarlo de un modo más desenfadado que formal para indicar a alguien que no anda bien de la cabeza o está falto de juicio. Pues bien, chalado es el participio del verbo chalar, que en idioma caló, en romaní, significa andar o ir en referencia a la acción de desplazarse de un lugar a otro. Y fue a raíz de ese significado que comenzó a utilizarse para referirse a aquellas personas que estaban perdidamente, locamente enamoradas de alguien, ya que a éstas se les solía ir la cabeza por culpa del amor pasional que sentían. Literalmente se decía que era estar ido. De este modo no tardó chalado en utilizarse en el castellano como uno más de los muchos sinónimos del término loco, siendo incorporado al diccionario de la RAE en 1884 con la acepción al helado, falto de seso o juicio, la misma que hoy día se sigue teniendo. Y terminamos con charrán. Aparte de hacer referencia a aquella ave marina que migra en invierno a parajes tropicales, charrán, término no obstante claramente en retroceso, se sigue utilizando como sinónimo de pillo, sinvergüenza o granuja. Según parece, el origen estaría en el árabe hispánico sarral, que significa vendedor de jureles, ya que se le atribuía a este gremio una especial astucia y picardía en sus operaciones comerciales. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su texto de hoy, titulado Los amores de Júpiter, más que un cuento, es un viaje, una singladura poética, más allá de la simple descripción, a través de un mosaico romano real llamado precisamente Los amores de Júpiter, que sería encontrado en la ciudad itálica y posteriormente depositado hace ya muchos años en el palacio de la condesa de Lebrija de la capital hispalense. Dejaos guiar, amigas, amigos, por José Manuel. Disfrutaréis sumergiéndoos en la historia y los detalles de esta impresionante obra de arte musivario. Los amores de Júpiter es el título de la siguiente descripción, que no es ni relato ni cuento. La descripción de un mosaico que lleva el mismo título, que fue encontrado en Itálica y que se encuentra en Sevilla, en la calle Cuna, en la casa de Lebrija.
Los amores de Júpiter. Un labrador de Santiponce halló sin proponérselo en 1914 este tesoro de incalculable valía, un extraordinario mosaico romano de forma cuadrada, de casi 7 metros de lado, datado a mediados del siglo II. Es un mosaico policromo, a diferencia de los blancos, negros y grises que dominan en la ciudad de Itálica, cercano por tanto a los hallados en el norte de África. La unión de teselas negras, grises y blancas permanece en los bordes de este mosaico que enmarcan estos coloridos amores de Júpiter, que así se conoce la obra, entre estos motivos ajedrecísticos, anclando en consecuencia el mosaico en la tradición local de la Bética. Si decidimos abandonar el laberinto blanquinegro y adentrarnos en el interior de la obra, vamos acercándonos a una cenefa con motivos florales, un bosque irracional frente a la rigurosidad formal de los escaques ajedrecísticos, con formas curvas y vertiginosas, roleos de hojas de hiedra, pero que aún mantienen los colores negriblancos. Nos indica este paso o salto que estamos adentrándonos en territorios donde la razón empieza a dudar, a tantear, a mostrarse insegura, a temer posibles lugares o situaciones donde el final del camino o de las acciones comienza a vislumbrarse sin ninguna certidumbre vital. El caminante que no quiera seguir mirando el resto del mosaico haría bien en detenerse aquí, en sentarse a contemplar estas figuras florales y disfrutar con sus curvas retorcidas y vertiginosas, como el niño que ríe cuando es lanzado a las alturas en una calesa rauda de una moderna montaña rusa. Pero si el caminante es un aventurero que no se conforma con las formas seguras de lo predeterminado y de lo proyectado por otros más inteligentes y capaces, sino que prefiere dirigir su propia mirada hacia territorios no hollados previamente, entonces no podrá detenerse en este punto y deberá adentrarse más allá de lo cotidiano, más allá de lo permitido, deberá lanzarse hacia lo misterioso, hacia lo enigmático, porque no otra cosa es el mundo de los amores del Dios de los dioses, de los amores de todo hombre que se sabe Dios, porque realmente lo fue y sabe de lo que cuenta. Si el lector quiere decidirse a dar este salto, porque aún debería saltar un borde que delimita una gruesa maroma, un umbral bien visible para que nadie se engañe, porque umbrales invisibles también los hay, y no son pocos ni leves, aunque algunos incautos no sean capaces de verlos a tiempo y se enreden por ello en las 1000 lianas espinosas que le impedirán en lo sucesivo seguir marchando de por vida o de por muerte, puesto que esto es lo que indefectiblemente acaba suponiendo su imposible e inconsciente intento de saltarlos. Si el lector quiere decidirse, repito, a dar este salto, entonces pasará a la región de lo policromado, de lo seductor, de lo agradable a la vista, a los sentidos, de lo sensual, de lo misterioso, de lo peligroso. Solo los iniciados en el difícil arte del amor deberían dar el salto, dada la dimensión de la aventura, y aun estos deberían antes meditar acerca de la vida que querrían recorrer, dado que en esta el tiempo y la memoria no conocen el retroceso, la vuelta a la casilla de salida, ni el cierre de ojos, ni el grito desesperado o liberador. Si el espectador decide entonces sobrepasar este umbral perfectamente delimitado por esa maroma gruesa, allá él, pero vaya como advertencia que dicha maroma nunca será definitivamente sobrepasada, dado que se encuentra enredándolo todo en el resto del viaje que conduce a los más siniestros momentos de estos amores brutales de Júpiter.
Esta maroma revuelta enmarca cada uno de los tondos o medallones ilustrados que cuentan una historia, un momento, un instante de amor apasionado y animal. No deja de ser bella esta maroma trenzada que aún guarda algún orden racional que sirve de apeadero en el que el espectador puede detenerse un instante a coger aire o a beber agua fresca antes de emprender de nuevo su viaje a lo desconocido. El mosaico está compuesto por 9 medallones principales, 3 a cada lado y uno en el centro. Son los principales por su tamaño y por las imágenes que en ellos se exponen, pero además de estos 9 hay otros 8 medallones más pequeños y con motivos florales, uniendo más que separando a las imágenes principales. Esto es, entre escena y escena el espectador debe atravesar un bosque amable dado el nivel de pavor que describen las escenas amatorias de Júpiter, pero sin por ello olvidar que son bosques desconocidos, al margen, por tanto, de la civilización, salvajes, enigmáticos, peligrosos, mortales tal vez. El tondo central representa a la figura principal, a Júpiter transfigurado en el cíclope Polifemo, con su ojo central en la frente, que ve menos o más que cualquier otro mortal o dios, que ve lo distinto, la otra cara de las cosas, lo irracional quizá, lo oculto. Está tocando una flauta de pan. Por esto y por su doblez, algunos espectadores han querido ver en este Polifemo al dios Pan, al dios que como un fauno vive en los bosques y que representa al misterio de la sexualidad masculina, dios de gran potencia sexual, de deseo insaciable por naturaleza, feroz, adulador cuando quiere, violento cuando le apetece, ciego e irracional siempre, escondido con su siringa entre las fuentes ocultas de los bosques. El viajero debe cuidarse de encontrarse con él si no quiere verse sometido a sus voluntades más bestiales, pero el espectador de este mosaico no podrá más que enfrentarse cara a cara con él, puesto que ocupa el centro de este extraordinario cuadro. Este cíclope Polifemo, de mirada torcida y de gesto precipitado, adulando con su flauta de pan a todo aquel que se le acerque, está perdidamente enamorado de la Nereida Galatea, ejemplo de pureza y de bondad, de caridad, de amabilidad, que con su voz melodiosa consuela y alegra los ánimos de su padre Nereo y de todos los padres amadores de sus bellas y buenas y generosas hijas. La bestia Polifemo se ha enamorado o encaprichado o obsesionado de la bella Galatea. Pobrecita la joven. ¿Quién pudiera ayudarla o avisarla o advertirle del peligro que corre solo por el hecho de haber nacido bella? Afortunadamente la enferma pero fuerte Juno, esposa de Júpiter, no se dejará seducir esta vez por la siringa del maldito Polifemo, su esposo transformado en bestia panóptica que todo lo contempla y que todo lo conoce. Rodeando a este medallón central encontramos otros 8 más donde se muestran escenas de variadas vejaciones innecesarias o de perversas humillaciones y traiciones por parte de una inteligencia divina en la ajetreada vida amorosa del dios de los dioses. En la línea oriental del mosaico encontramos a la izquierda el rostro delicado de Leda, a la derecha el rostro indolente y psicopático de Júpiter y en el centro la figura de un cisne. El perverso y seductor don Juanesco Júpiter, ¿qué motivos tendría el dios de los dioses para tener que recurrir a estas trampas de metamorfosis varias? Es algo que nunca nadie, ni historiador, ni filósofo, ni poeta, pudo explicar nunca. El perverso y don Juanesco Júpiter, pues, decidió astutamente, pero sin ninguna inteligencia, transformarse en cisne, para que a los ojos del inocente Leda se mostrase como una delicada y dócil ave a punto de ser capturada por un águila feroz, cómplice del traidor. Leda espantará al águila y acogerá en su seno al inocente y delicado cisne de níveas plumas y de ojos tristes. El cisne finalmente, en el silencio y la oscuridad de la noche, violará a la joven inexperta, preñándola con su semen, no por divino menos ponzoñoso. Para mayor desgracia de la princesa y joven espartana, esa noche la ahora sí divina Leda había yacido previamente junto a su joven esposo Tindáreo.
Leda quedó embarazada de ambos varones y sendos hijos le nacieron, el uno del amor y el otro de la traición. Pero ¿cómo amar más al uno que al otro si ambos son hijos suyos? ¿Cómo elegir entre dos hijos? ¿Qué decisión más propia de dioses que de hombres debió tomar el resto de sus días la desgraciada y humillada Leda de piel blanca como las plumas de un cisne y de labios de amapola? ¿Cuántas Ledas aún recorren con lentitud y parsimonia, con sabiduría antigua, las calles de nuestras grises ciudades actuales? Va por todas ellas mi más sincero respeto a sus decisiones y experiencias retorcidas como los tallos de hiedra de este espeluznante mosaico italicense. Más tarde, dicen algunos, los cisnes cómplices necesarios de este atropello animal fueron condenados a tener que cantar en el momento de su muerte. En la cara norte del mosaico vemos de nuevo al Júpiter psicopático anterior, al otro extremo de la sacerdotisa y joven Ío, y entre ambos, retozando feliz, a una vaca pastando en un prado más bucólico e idealizado que natural. El astuto y depravado Júpiter, enamorado u obsesionado o encaprichado una vez más de otra joven, a espaldas de su celosa esposa Juno, decide ocultarse y esconderse en los sueños nocturnos de la bella Ío. Inocente Ío no conoce lo que le ocurre. De noche, mientras duerme, como miles de serpientes, comienzan a asaltarla escenas e imágenes lujuriosas que ella no puede controlar ni evitar. Afloran en ella irremediablemente hasta los bordes mismos de su despertar, al punto en que la desgraciada y poseída Ío empieza a sentir miedo de sus sueños, de sí misma, de su condición de mujer ligera quizá y suelta tal vez. No pudiendo soportar más esta angustia en que se encuentra atrapada, decide confesarle a su querido y amantísimo padre Ínaco las voluptuosas imágenes que acompañan sus sueños inconfesables en una doncella joven y pura como ella. Su padre, dudando como todo padre amoroso y preocupado por la situación inesperada y no contemplada de su querida hija, decide acudir a pedir consejo al templo donde se encuentra el oráculo que de algo podrá informarle o indicarle. El funesto y durísimo oráculo advierte al inexperto padre de que debe inmediatamente expulsar de la casa familiar a la deshonesta Ío de largos cabellos y de mirada triste, a la inocente Ío de largos miembros y de corta inteligencia. De no hacerlo así, su mal podría arrastrar a toda la casa y a toda su estirpe. Ínaco, temeroso y padre a la vez, decidió no acabar con la vida de su hija, pero cedió a la idea de ocultarla, de encerrarla en nocturno habitáculo para que nadie la viese o para que ella no viese a nadie. Pero los lamentos de Ío no pudieron ocultarse a los oídos y a los ojos del siniestro Júpiter, que más astuto que inteligente de nuevo, osó escabullirse entre los centinelas, y de noche, mientras ella creía que soñaba, junto a ella yació. Nunca unos besos fueron dados con tanto sigilo, con tanto cuidado y con tanta levedad como para no alterar el sueño de la ahora diosa del amor inocente. Más tarde Júpiter, ya descansando de su heroica faena, fue sorprendido por su malhumorada Juno, pero el psicópata dios de los dioses ya había conseguido transfigurar a la joven y delicada Ío en una vaca grande, de grandes ubres que disfrutaba sosegada, dedicando sus días inútiles a la ingesta de kilos y kilos de pasto seco y de espinosos hierbajos silvestres. Pobre Ío, de esbelta y delicada doncella en ternera torpe y gorda transformada. Cuántas Íos pueblan nuestras calles desposeídas de su belleza original y de su iniciativa femenil y ancestral por otros menos divinos, pero más ególatras, enfermos tejedores de maliciosas e inútiles aventuras más animalescas que amorosas. En la cara sur de este necesario mosaico, necesario para todos aquellos viajeros o aventureros que osaran en algún momento de su oscuro futuro sobrepasar las lindes de lo cotidiano, salirse del trillado sendero de los hombres corrientes y adentrarse en la espesura natural y salvaje del sexo y del amor no reglamentado socialmente. En esta cara sur, repito, encontramos al escanciador y copero príncipe Ganímedes, amante masculino de Júpiter. Con su delicado y femenino cuerpo desnudo atrapando las miradas de hombres y mujeres,
Nuevamente el pervertido Júpiter, obsesionado o encaprichado o enamorado de este joven experto en darlo todo, generoso hasta lo insoportable, lo seduce o lo captura o lo hace suyo, vinculándolo con él y con su vicio de por vida. Siempre dispuesto y atento Ganímedes a rellenarle la copa de vino a cualquiera, aunque no se lo pidiese, lo vemos ahora dando de beber a una enorme águila, que no es otra que el mismo Júpiter metamorfoseado. Magníficas plumas de diversos colores voluptuosos muestra este pájaro de amenazante pico y endurecidas y fuertes garras. Júpiter tuvo que raptar al príncipe en su juventud y someterlo con una dura educación destinada a convertirlo en el más fiel, leal y delicado amante, anulando absolutamente su voluntad con la ayuda de Baco y de su licor tan exquisito como traidor. Sólo así pudieron los terribles pedagogos de Júpiter adoctrinar, torcer y vencer la naturaleza salvaje del príncipe troyano. ¡Qué advertencia para los futuros discentes en manos de los astutos, mas no inteligentes, docentes poderosos, desvergonzados e ideologizados que llenan demasiadas aulas desde entonces! Pobres efebos en manos y dedos manchados de viejos, con bocas llenas de almenas y mirada maldita y roja de ambición por la juventud perdida y el vino ingerido. Pero quizá la cara más dura por irracional de este depravado mosaico italicense sea su cara oeste. En ella encontramos a la princesa Dánae, hija del rey Argivo Acrisio. Este no podía seguir soportando que su esposa Eurídice, temible amante inocente, solo le diese hijas y ningún hijo. Enérgico se dirigió al templo y consultó al oráculo, quien sentenció que el rey Acrisio sería muerto por el hijo de su hija. Vengó en consecuencia lógica y racional su maldición de no tener hijos en su hija Dánae, a quien condenó a no tener más que hijas y matando a cada nieto recién nacido que ésta le diera. Pero no conforme con esta orden hecha ley, decidió encerrar a Dánae en una mazmorra secreta, oscura e insalobre, para que a nadie viese y para que nadie la viera, alejándola así, joven, bella, inocente y maravillosa, de todos los humanos de toda clase y condición. Es decir, la condenó a morir en vida, a sepultarla en vida. Entonces es cuando entra en escena el pervertido, diabólico y maldito Júpiter, disfrazado ahora sin ropajes, pero haciéndose pasar por joven atento y virtuoso, decide transfigurarse en lluvia dorada, y tan delicada que sus gotas mágicas logran penetrar en la mazmorra o cueva de la desdichada y solitaria princesa Dánae. Logran también penetrar en la vagina de la ahora diosa de la fertilidad inocente y preñola de un hijo de prometedores y sonrosados carrillos y bucles rubios y esponjosos. Dánae ocultó su embarazo a los centinelas y a su malhumorado y amedrentado padre. El hijo nació y Perseo fue nombrado. Júpiter debía sonreír desde la altura de su olímpico Edén, cuando el maldito padre Acrisio comprendió el desafío de su hija y mandó abandonar a madre e hijo en la maltrecha embarcación en mitad de un mar de desolación, de soledad y de muerte. ¿Cuántas Dánaes aún hoy recorren las calles de nuestros barrios con su hijo a cuestas, abandonadas por todos, por sus familias, por sus padres bien intencionados, pero absolutamente confundidos por las risas histéricas y la propaganda torcida del pervertido, traidor, malintencionado y ruin de los mortales, Júpiter, dios de los dioses? ¿Cuántos hijos de amores inexistentes habrán todavía de nacer para directamente sufrir una vida más propia de animales que de hombres, si es el caso de llegar a sobrevivir al nacimiento, alimentándose con cuentos que permitan soportar una vida merecida, pero robada desde la cuna? Con cuentos como el que le dice esta joven Dánae: tú también eres mi niño, hijo del amor. Rodeando en sus vértices al medallón central que representa al flautista Pan Polifemo, encontramos aún 4 tondos de forma casi cuadrada, pero de límites irregulares, como irregular es todo lo que este policromado mosaico italicense describe.
Representan estos medallones, empezando por la ladera que da al este, al verano, naturaleza femenina decorada de doradas espigas de cereales, y al otoño, naturaleza masculina con nacientes hojas de vid, y al invierno, naturaleza femenina cubierta de ramajos secos y juncos, y a la primavera, naturaleza femenina también, pero coronada de flores de colores, los tondos que dan al oeste. Parecen indicar el tiempo que transcurre desde los inicios, desde siempre y por siempre. Siempre fue así y será. Sirva de advertencia del iniciado autor de este sabio mosaico para indicar que siempre será así, que no hay nada que hacer, pobres y tristes mortales, que los senderos del amor desbordados son siempre inciertos, perversos, traidores, apasionados, malhadados, mentirosos, traidores, humillantes, pero que son igualmente y con la misma certeza y fuerza inevitables, necesarios, imposibles de eludir por mucho que se empeñe uno en no penetrar en este bosque de salvaje naturaleza apasionada, que la vida o el día a día lo acaba imponiendo o estableciendo, que la razón no puede más que sucumbir a la arrolladora fuerza vital y sexual de los Júpiteres y de sus secuaces, y que más vale conocer sus trampas, trucos y maneras que intentar evitarlas o esquivarlas desde la ignorancia, la racionalidad o la costumbre, porque verdaderamente los amores de Júpiter no son diferentes de los amores de todos, y sus transfiguraciones no son distintas de las nuestras cuando mostramos caras o ejercemos roles de no sabemos qué o quién para intentar conseguir qué o cómo, porque finalmente este mosaico no es más que un canto a la vida, tal cual ésta se muestra en todas sus vertientes amatorias: lucha, agonía, poder y vencer o ser vencido. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Fama, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora sevillana Lourdes Delgado, nos trae a la poeta estadounidense Anne Sexton, que fue Premio Pulitzer de Poesía en 1967. Os dejo con la palabra, siempre grata, de Lourdes y sus interesantes Historia de Cronopio y de Fama, con las que seguro disfrutaréis. Un saludo, oyentes de la estantería. Soy Lourdes Delgado, filóloga y escritora, y esto es Historia de Cronopios y Famas, un espacio que nos va a ayudar a mirar el mundo y la literatura de un modo diferente. Nuestra cronopio de este programa es la poeta norteamericana Anne Sexton, nacida en 1928 y muerta en 1974. Tenía tan solo 46 años cuando, tras una larga lucha por la búsqueda del sentido de la vida, decidió rendirse para siempre. País de la ausencia, extraño país, con edad de siempre, sin edad feliz. Así le cantaba Gabriela Mistral a la infancia, y fue precisamente esa infancia, ese país de la ausencia, lo que marcó la vida entera de nuestra escritora. Nació con todos los atributos para ser feliz, un hogar con posibles, nunca le faltó nada económicamente. Además, ella era muy bonita y refinada, pero eso no la salvó del infierno. Su padre tenía problemas con el alcohol y cuando este hombre bebía se ponía muy violento y descargaba toda su ira sobre las niñas. Estas vivían aterrorizadas.
pero el horror iba mucho más allá, porque este hombre abusaba también sexualmente de sus 3 hijas. Con tan solo 6 años, Anne se pasaba el día entero escondida en su armario, rodeada de muñecas, de cajas de zapatos, de vestidos, sin ningún contacto con la vida, mirando el mundo a través del agujero de la cerradura, desde donde solo atisbaba ver la ventana de la habitación al fondo y el papel pintado de la pared. Esto es una auténtica tortura para una niña pequeña que lo que le pide su naturaleza de niña es correr, saltar y jugar con otros niños, pero fue el único modo que encontró la pequeña Anne para huir de su padre. Ella nos cuenta que permanecía así quieta y en silencio hasta que oscurecía, que era el momento en el que llegaba su madre, la desnudaba, le examinaba sus partes y se aseguraba de que su marido se hubiese portado en condiciones. Esto nos lo cuenta en un poema que se llama Aquellos tiempos, que es uno de los poemas más duros sobre la infancia que yo he leído hasta el momento. He hecho una selección de versos porque el poema es muy extenso. Y bueno, quiero compartirlo con todos vosotros para que veáis lo terrible que fue la infancia de esta escritora. Dice así: aquellos tiempos. A los 6 años vivía en un cementerio lleno de muñecas, eludiéndome a mí misma, a mi cuerpo, el sospechoso de esta morada grotesca. Todo el día encerrada en mi cuarto tras rejas, una celda. Fui el exilio, sentada todo el día en un nudo. Hablaré de las pequeñas crueldades de la infancia, pues soy la tercera y la última en ser dada, y la última en ser tomada. Hablaré de las humillaciones nocturnas cuando mi madre me desnudaba. Hablaré de la vida del día encerrada en mi cuarto, la no deseada, el error que mi madre cometió para alejar a mi padre del divorcio. El closet fue el lugar donde ensayé mi vida cuando deseaba ir de visita. Todo el día entre zapatos, lejos del foco brillando en el techo, lejos de la cama y de la pesada mesa, de la misma rosa terrible repitiéndose en las paredes. Todo el día me sentaba retacando mi corazón en una caja de zapatos, rehuyendo la preciosa ventana, rehuyendo el papel tapiz del cuarto, donde una vez y otra las lenguas floreaban saliendo de los labios como capullos marinos. Y así me pasaba el día esperando a que llegara mi madre a desvestirme por la fuerza. Yacía silenciosa, atesorando mi pequeña dignidad, sin poner en duda el ritual para acostarme, cuando sobre el mosaico frío del baño me extendían a diario buscándome faltas. No sabía que mis huesos, esos sólidos, esas piezas de escultura, no se astillarían. Nada sabía de la mujer que sería, ni de la sangre que cada mes brotaría en mí como una flor exótica, ni de las niñas, 2 monumentos que se abrirían paso entre mis piernas. No sabía que mi vida al fin, como camión, arrollaría la de mi madre, y que lo único que quedaría del año en que tuve 6 sería un agujero pequeño en mi corazón, un punto para poder oír más claramente lo nunca dicho. Como veis, es todo un vómito emocional. Anne no se deja nada sin contar de aquella época de su infancia. La niña crece e intenta por todos los medios buscar, como decía Virginia Woolf, una habitación propia. Abandona los estudios y a los 19 años se casa con Anne Sexton, del que toma el apellido según la costumbre de la época. Este matrimonio lo realiza sin el consentimiento familiar. Ella pensaba que, liberándose de su familia de origen y creándose la suya propia, ella iba a ser feliz. A menudo los niños maltratados piensan que para ser felices basta con ser libres, pero empiezan a vivir y se chocan con la realidad. Cargan con una pesada mochila, además son unos exiliados y han perdido el sentido de la vida. Cuando uno tiene una infancia tan terrible, con estas características, uno se queda sin patria, sino que se lo digan al escritor Hemingway, y se pasa la vida en perpetua huida.
Y esto fue lo que le pasó a nuestra escritora. A los 28 años da a luz a su primera hija y sufre una profunda crisis. Intenta suicidarse. Se da cuenta que ya no le funciona esconderse detrás del matrimonio, que no le funciona eso de ser la perfecta casada, la madre y la esposa abnegada. Y al respecto tiene un poema donde ella expresa esa desazón. El poema se llama Una de esas y quiero compartirlo con vosotros. Dice así: salí como una bruja poseída por el coraje de la noche negra, a hacer el mal, volando entre las casas de la gente y sus luces encendidas. Manos con 12 dedos, sola, loca. Una mujer así no es tan mujer. Yo también fui una de esas. En el bosque encontré una cueva cálida, la atiborré de ollas, de estantes, de armarios, sedas y un sinfín de cosas. Les cocinaba duendes y gusanos, todo el día quejándome, ordenando. A una mujer así nadie la entiende. Yo también fui una de esas. Conductor, yo también viajé en tu coche y saludé al pasar por cada pueblo, sobreviviendo al fuego y sus caminos, donde tu llama muerde todavía mis muslos y por tus ruedas crujen mis costillas. Una mujer así no tiene miedo. Yo también fui una de esas. Su marido la interna en un psiquiátrico. De esos sitios normalmente se salía peor de lo que se entraba, porque los tratamientos eran muy agresivos y eran a base de electroshock. Le sucedió a Antoni Arto, a Alda Merini y al mismo Leopoldo María Panero. Sin embargo, en Anne se da una mejoría y se da gracias a que tiene una revelación que le hace sentirse menos sola en el mundo. Ella siente que esos locos, que esos rotos en 1000 pedazos por la vida, esos son su gente. Luego se produce un segundo momento de mejoría y es cuando su terapeuta le aconseja que ponga por escrito todas esas vivencias, todos esos sentimientos. Entonces ella se inscribe en un curso de poesía en la universidad y de nuevo, entre los poetas tiene la misma revelación. Esas son su gente. Además conoce a la poeta Sylvia Plath, con la que tiene una fuerte conexión desde el principio, tan fuerte que a menudo ironizaban sobre los diferentes modos en los que podían matarse. Habían tenido vivencias muy parecidas. Si Anne había vivido parte de su vida dentro de un armario, Sylvia Plath lo había hecho dentro de una campana de cristal. Además, ambas eran jóvenes, guapas, muy sensibles y tenían problemas con el amor. A Sylvia Plath su marido la engañaba con su mejor amiga y esto le hacía sufrir terriblemente. Y en el caso de Anne Sexton, ella era la infiel. Al respecto quiero recomendaros un poema que me parece muy original por la vuelta de tuerca que le da ella al tema de la otra y además por lo punzante y lo irónica que resulta. El poema se llama A mi amante regresando junto a mi esposa. Parece que el contacto con la poesía está ayudando bastante a Anne, porque le está pudiendo poner cara a las sombras y durante un tiempo se convierte en su modo de habitar el mundo. Empieza a recibir premios, a ser admirada y reconocida, a pesar de que en un principio su temática escandalizaba, porque la poesía no estaba habituada a dar cabida a temas como la menstruación, el útero, la masturbación femenina, los amantes, la sexualidad de la mujer y los problemas que nos torturaban. Desde esta sección quería decirle, querida Anne, gracias, gracias y 1000 veces gracias. Gracias por habernos colocado en el centro de la poesía, a pesar de los vendavales, por habernos dado voz de verdad, por habernos abierto el camino a las que veníamos detrás. A pesar de todo esto, Anne
sigue sintiendo que la poesía tampoco es suficiente. Ella declara que tiene ratas dentro y que la única manera de mejorar todo esto sería convertir esas ratas en estrellas. Es lo que tiene, para usar un término sabatiano, haber tenido una madre cloaca. De una cloaca no pueden hacer más que ratas. Anne prueba entonces por el camino de la religión e incluso hace un poemario con tintes religiosos, pero a estas alturas de la película a Anne ya nada la salva. Sylvia Plath se ha suicidado, la ha dejado huérfana en el mundo, ha perdido ese vaso comunicante que era para ella esta poeta, y aparte su madre le ha confesado recientemente que quien ella creía que era su padre no lo era, sino que su padre era el mejor amigo de su madre. Así que, harta de pelearse con los sinsentidos de la vida, se viste, se maquilla, se peina, se pone el abrigo de pieles heredado de su madre, se prepara 2 vodkas, se encierra en el coche, pone la radio, enciende la radio y se suicida así, vestida de muñeca, escuchando de fondo la música, esa música que sonaba cada vez que recibía electroshock. Quizás porque nunca ella dejó de escuchar la radio, quizás porque nunca dejó de ser esa loca que daba vueltas en derredor como el primer día que le ingresaron. Y es que la Sexton nunca pudo salir del armario donde estaba encerrada desde niña, y a fuerza de convivir con las muñecas, acabó convirtiéndose en una de ellas. A pesar de que lo intentó, de que intentó salirse de ese rol, de ser la poeta, la bruja, la amante, la infiel, y de reivindicar su sitio en el mundo. A pesar de todo eso, siempre fue la niña asustada, habitando el oscuro en el fondo del armario. Su poesía es una poesía íntima, confesional, desnuda de todo artificio, sin grandes metáforas, pero profunda y cavernosa. Es una poesía atormentada, llena de mucha angustia, que se debate entre el vivir o morir, pero sin envenenar las cosas, que era el leitmotiv de ella. De toda su producción literaria quiero recomendaros Transformaciones. Ya con el título nos trae nuestra mente de lectores a Ovidio con su Metamorfosis y sus mitos del cambio, y al mismo Franz Kafka. Esta obra es extraña, digna de toda una cronopia, por su originalidad y por su componente lúdico. Y es justo leerla así y conocerla también en esta faceta, después de haber compartido con ustedes 2 poemas de 2 poemarios tan desgarrados y tan duros como son Vivir o Morir o Mi boca florece como un corte, que por supuesto también los recomiendo. Transformaciones es un libro que nace a raíz de su faceta de madre. Ella le leía cuentos infantiles a sus hijas y entonces ahí le viene la idea de crear una obra diferente, a partir de 17 cuentos de los hermanos Grimm. Ella los transforma y hace crítica social. Saca así, con esta obra, a la poesía de la magia, de las princesitas recortadas sobre horizontes, y la llena de lo cotidiano, deconstruyendo así el vivieron felices y comieron perdices de todos estos cuentos infantiles que luego nos llevamos a la vida adulta y que nos provocan auténticas decepciones. Encontramos aquí a Caperucita Roja, a Rapunzel, a Blancanieves y a la Cenicienta, entre otras, actualizadas, con comentarios de denuncia social de los roles tanto de mujeres como de hombres propios de su época. Lo único reprochable es el uso del verso. Es una obra que a mi entender se podía haber escrito perfectamente en prosa. Probablemente lo hace en verso porque es la voz literaria con la que ella se siente más cómoda. Pero esto puede chocar muchísimo al lector e incluso tener la tentación de abandonar la lectura. Pero no la abandonen, no lo hagan. Sean flexibles, porque si uno no es flexible, se pierde creaciones geniales que se esconden a veces mucho más allá de la forma. Paso a compartiros
una selección de versos del cuento Cenicienta. He vuelto a seleccionar porque el cuento es enormemente extenso y me interesa sobre todo compartir con vosotros el inicio, que es una crítica social, y el final, donde ella también hace una denuncia social con tintes bastante irónicos. Y dice así: Cenicienta. Siempre se lee sobre esto. El fontanero con 12 hijos, que ganó la lotería irlandesa, de los retretes a las riquezas. Esa historia. O la niñera. Algún delicioso dulce de Dinamarca que conquistó el corazón del primogénito. De los pañales a Dior. Esa historia. O el lechero que reparte a los ricos huevos, nata, mantequilla, yogur, leche, que se mete en bienes raíces y hace una fortuna. De productos homogéneos a martinis a mediodía. O la mujer de la limpieza, que va en el autobús cuando éste se estrella y cobra lo suficiente del seguro. De las fregonas a Bonwin Teller. Esa historia. Una vez, la mujer de un hombre rico estaba en su lecho de muerte y le dijo a su hija Cenicienta: sé devota, sé buena, así sonreiré desde el cielo en las vetas de una nube. El hombre tomó una segunda esposa que tenía 2 hijas, bastante guapas, pero con corazones como garrotes. Cenicienta era su criada. A continuación, Anne Sexton nos cuenta la historia de la Cenicienta a su manera y concluye de la siguiente forma. Cenicienta y el príncipe vivieron, dicen, felices para siempre, como 2 muñecos en la vitrina de un museo, nunca molestados por los pañales o el polvo, nunca discutiendo por el tiempo de cocción de un huevo, nunca contando la misma historia 2 veces, nunca teniendo barriga en la madurez, sus encantadoras sonrisas pegadas eternamente, como los gemelos Botsey. Esa historia. Queridos cronopios, lean a Anne Sexton. No se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Al hablar de mi nacimiento, no imitaré a la mayor parte de los que cuentan hechos de su propia vida, quienes empiezan nombrando su parentela, la más veces noble, siempre hidalga por lo menos, si no se dicen descendiente del mismo emperador de Trapisonda. Yo en esta parte no puedo adornar mi libro con sonoros apellidos, y fuera de mi madre, a quien conocí por poco tiempo, no tengo noticia de ninguno de mis ascendientes, sino de Adán, cuyo parentesco me parece indiscutible. Doy principio, pues, a mi historia como Pablos, el buscón de Segovia. Afortunadamente Dios ha querido que en esto solo nos parezcamos. Yo nací en Cádiz y en el famoso barrio de la Viña, que no es hoy, ni menos era entonces, Academia de Buenas Costumbres. La memoria no me da luz alguna sobre mi persona y mis acciones en la niñez, sino desde la edad de 6 años. Y si recuerdo esta fecha, es porque la asocio a un suceso naval de que oí hablar entonces, el combate del Cabo de San Vicente, acaecido en 1797. Dirigido una mirada hacia lo que fue, con la curiosidad y el interés propio de quien se observa, imagen confusa y borrosa, en el cuadro de las cosas pasadas, me veo jugando en la caleta con otro chico de mi edad, poco más o menos. Aquello era para mí la vida entera.
más aún la vida normal de nuestra privilegiada especie, y los que no vivían como yo me parecían seres excepcionales del humano linaje, pues en mi infantil inocencia y desconocimiento del mundo yo tenía la creencia de que el hombre había sido criado para la mar, habiéndole asignado la providencia como supremo ejercicio de su cuerpo la natación, y como constante empleo de su espíritu el buscar y coger cangrejos, ya para arrancarle y vender sus estimadas bocas que llaman de la isla, ya para la propia satisfacción y regalo, mezclando así lo agradable con lo útil. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Benito Pérez Galdós, concretamente con el comienzo de la novela Trafalgar, donde se presenta su protagonista y narrador, un jovencísimo Gabriel de Araceli. Trafalgar es la primera novela de la serie de los episodios nacionales. Iniciada su redacción el 6 de enero de 1873, fue publicada en febrero, apenas un mes después, si bien los materiales y la documentación se fueron trabajando desde el verano de 1872 durante la estancia estival de Galdós en Santander, durante la cual le fue presentado al escritor un veterano marino que había participado en dicha batalla. En Trafalgar, considerada una de las más importantes batallas navales del siglo XIX, se enfrentaron los aliados Francia y España, al mando del vicealmirante francés Pierre Villeneuve, bajo cuyo mando estaba por parte española el teniente general del mar Federico Gravina, contra la armada británica al mando del vicealmirante Horacio Nelson, el cual obtendría la victoria final. En la faceta como periodista de Pérez Galdós, llama especialmente la atención su trabajo relacionado con el célebre suceso conocido como Crimen de Fuencarral, acaecido en el número 109 de dicha calle madrileña durante el verano de 1888. El asesinato de doña Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela en extrañas circunstancias, y su posterior esclarecimiento mantuvieron en vilo a la sociedad a un lado y a otro del Atlántico. Galdós, en las 6 crónicas que envía entre el 19 de julio de 1888 y el 30 de mayo del año siguiente al periódico argentino La Prensa, va desgranando todo el proceso judicial, incluyendo sus propias intuiciones y deducciones, pues no se debe olvidar que el escritor asistió con puntualidad a las sesiones del juicio y se llegó a entrevistar personalmente con la principal acusada, Higinia Balaguer Hostalé, sirvienta de la víctima. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.